Hola a todos, soy Abraham García, como ya sabéis. Tengo una empresa que se llama Raíces Judías. Estamos dedicados a analizar los árboles con la intención de encontrar un cripto judío en vuestro árbol genealógico. Normalmente cuando hacemos esto llegamos hasta la generación 15-16, en torno a 1400, 1500, antes de la expulsión. A veces no necesitamos subir tan arriba, pero normalmente como mínimo llegamos hasta 1600 hasta corroborar que hay un cripto judío y de esa manera pues tener la certeza de que soy descendiente de judíos. El canal lleva abierto mucho tiempo y bueno, ya sabéis que yo soy judío 100%, judío ortodoxo moderno, ¿de acuerdo? Y, y para nosotros es una obligación estudiar la Torá, ¿no? Eh, Hay mucha gente que estáis dentro del canal y bueno, pues que también vosotros necesitáis un poco de ayuda. Y hay mucha gente que está buscando sus orígenes, que está buscando una dimensión más espiritual. O sea, tenemos cantidad de personas que demandan, ¿no? Y yo a veces no sabía muy bien cómo ayudar, ¿no? Y siempre he pensado que un poquito de Torah, de la luz esa que brota del estudio de la Torah, nos puede hacer mucho bien a todos, ¿de acuerdo? Entonces, estoy comenzando un nuevo curso. En principio haremos un vídeo cada semana con la parashá de la semana. Entonces, la parashá es la porción que se lee cada semana en el templo, en la sinagoga. ¿De acuerdo? Y ahora que estamos terminando la fiesta, pues empezamos con el ciclo nuevo, después de Simchat Torah, se le da la vuelta a la Torah entera y se vuelve a poner otra vez por el principio. Y empezamos con la primera parashá, que es Bereshit. Si Dios quiere, pues a ver si somos capaces de completar un ciclo completo. La parashá, para entrar en el detalle que yo quiero, es muy larga para hacerlo en una hora. Yo estoy hablando más o menos de una clase de una hora. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es empezar por el principio de cada uno de la parashiot. El draft nos hará un breve resumen de qué es lo que pasa en la parashá. Bueno, pues luego la idea es hacer una explicación intensiva de algunos de los versículos, con la intención, o sea, o con la idea de llegar sobre todo a la traducción más simple. Simple en el sentido de que no nos vamos a meter en misticismos, en gematrías, en cosas un poco extrañas, ¿no? Sino vamos a intentar estudiar qué dice el texto, literalmente sin hacer interpretación de los midrashim o de los cuentos esos que están asociados. Nos vamos a quedar con la parte simple. Yo quiero, o sea, yo voy a estar trabajando, ahora os enseñaré con unas hojas y voy a estar tomando como notas de lo que dice el Ra. A mí lo que me gustaría es poder seguir con esto, o sea, muchos años hasta que completásemos, o sea, hubiésemos visto todos los versículos de la Tanaj. Yo calculo, no lo sé seguro, ¿no? No sé lo que dirá el RAF, no sé cuánto tiempo nos llevará, pero al menos deberíamos de hacer como entre 4 y 5 clases por cada parashá. Yo ahora mismo no puedo comprometerme ni cuestión de tiempo ni de espacio ni nada de hacer más de uno a la semana. Pero con el favor de Dios, como se dice en hebreo, desde la Tashem, pues ya iremos viendo cómo evoluciona esto y si esto funciona, pues intentaremos ver qué podemos hacer. Yo creo que uno de los problemas que yo tengo, y esto es también lo que quería compartir con vosotros, es que a mí me gusta mucho estudiar la Torah y me encanta escuchar a los rabinos, pero voy saltando de un rabino a otro sin mucha coherencia. Y de hecho, estuve a punto de apuntarme a un curso en la universidad como para entrar a entender en profundidad, porque claro, yo vengo del mundo científico y a mí me gustaba como aprender más. Pero realmente alguien me paró porque me dijo, mira, Abraham, tú eres muy religioso y realmente lo que enseñan en la universidad no es lo que tú estás buscando. Tú lo que estás buscando es la profundidad de la Torah y el conocimiento de los jajamín, ¿no? De los sabios del pueblo hebreo. Eh, entonces, pues seguí buscando y encontré al Raf Natan Menashe, que ahora os voy a presentar un poquito, os voy a compartir un poco
Me gusta mucho su método y bueno, pues me senté con él. Pensaba que iba a decir que no, pero lo he convencido para dar una clase. Estoy súper ilusionado con este nuevo proyecto porque creo que nos va a ayudar mucho a todos. Lo que hacemos es 100% judaísmo, ¿vale? No, no estamos mirando, yo la intención que tengo es, creo que durante muchos años, aunque no lo queramos y conforme nos vamos metiendo en la traducción, ya lo iremos viendo, os vais a dar cuenta de cómo el mundo helenístico y el mundo, o sea, de la filosofía griega, filosofía cristiana, se han ido mezclando y al final nosotros mismos, cuando intentamos entender la Torá, no entendemos muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces el RAF creo que hace un trabajo magistral, ¿de acuerdo? Yo quiero, bueno, cuando termine la clase voy a hacer un test, ¿de acuerdo? Y preguntaré entre 5 y 10 preguntas por clase, para saber un poco si a alguien le apetece, o sea, comprobar si realmente ha entendido la clase. La idea es, si seguimos haciéndolo y tenemos suerte y tenemos fuerza, pues aquellos que hayáis hecho todos los tests, daros un certificado de que habéis seguido el curso al completo, ¿no? Ahora mismo estamos empezando y no tiene casi valor, ¿no? Pero a lo mejor si tenemos suerte, si se difunde un poquito el trabajo, para vosotros mismos os vais a dar cuenta realmente si seguís las clases que vais a aprender un montón, un montón. Yo cada vez que lo oigo disfruto de cada palabra que él dice, me hace pensar luego un montón y me hace entender las cosas de una forma completamente distinta. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues aquí tenéis estas son las notas que vamos, con las que vamos a ir trabajando. Este es como la primera parasha, que es la parasha de Bereshit. Entonces vamos a empezar con la primera parasha, que empieza con Bereshit para Elohim. Y la idea es, bueno, pues la parasha en sí lleva desde el 1.1, desde el versículo 1.1 a 6.4, pero nosotros nos vamos a centrar como en la primera parte en esta clase. La idea sería, el año que viene, pues seguir por donde nos hayamos parado e ir completando hasta que completásemos todo el Génesis al completo y todas las parshiot de todas las semanas, si es que llegamos. Eh, Vamos a empezar siempre con una estructura, donde vamos a explicar, pues, por ejemplo, en Bereshit la creación, luego está la formación del hombre, luego la expulsión, la historia de Caín y Abel, ¿no? Y bueno, y así iremos viendo todas las parshiot de todas las semanas, si Dios quiere, por lo menos un ciclo completo. Eh, ¿Qué más? Pues, la idea es, vamos a trabajar con el hebreo directamente, ¿vale? Entonces yo voy a hacer dos clases de nota, unas notas generales para aquel que quiera seguir la clase, que estarán en la descripción del vídeo siempre. Y luego voy a hacer otras, voy a transcribir las notas, como a escribir todo lo que nos diga el RAF, ponerlo bonito. Y esto estoy pensando en vender esas notas por un módico precio, que serán probablemente un par de euros. No va a ser más, ¿de acuerdo? La idea es que, bueno, pues la clase se puede seguir sin las compras. Si alguien quiere contribuir, pues reciba a cambio esa, esa anotación o si quiere guardar la explicación o no lo sé, lo que él quiera. Y siempre vamos a ir con el hebreo y con el español, entonces vamos a partir de una traducción, digamos, no kasher o una traducción cualquiera al español que he cogido aleatoriamente. El texto en hebreo es el texto original de la Tanaj, de los códigos más antiguos. A veces hay alguna anotación al lado del texto que significa que hay diferencia entre algunos códices. Ya lo iremos viendo si sale. Y la idea es ir traduciendo cada uno de los versículos y ir haciéndole preguntas al versículo, a entender por qué se utiliza una palabra, por qué no se utiliza otra, también con la intención pues, de ir creciendo y luego terminar con una traducción con la que el RAF se sienta satisfecho, con la que él se sienta satisfecho y diga esto, porque él conoce muy bien el hebreo y conoce muy bien el español, entonces él diga sí, pues esto. Por ejemplo, en hebreo, cuando sale la palabra Elohim, como la tenéis aquí, ¿no? Pues eso se traduce como Dios. Y cuando sale la palabra del tetragrammatón,
el nombre sagrado, que nosotros decimos Hashem, pues eso lo traducimos siempre como el Eterno. Y somos consistentes en esa traducción a lo largo del tiempo. Entonces, cuando alguien encuentra en el español Dios, entiende que se está refiriendo a Dios, y cuando encuentra el Eterno, entiende que se está refiriendo a otro nombre, con una diferencia entre los nombres, ¿no? Y bueno, pues si leemos parte por parte, el RAF nos va a hacer un montón de preguntas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué significa la primera palabra, Bereshit? ¿Por qué se utiliza el verbo crear, que en hebreo se dice bara? ¿No? ¿Por qué ese verbo y no otro? Porque hay muchos verbos más que se pueden utilizar en hebreo para decir que se ha creado algo, que se ha formado. ¿Cuál es la diferencia que dicen los sabios, ¿no? Y bueno, pues seguimos haciendo preguntas sobre eso. Y de todas las preguntas que hagan, yo haré un test al final. Y el que quiera rellenarlo, que lo vaya rellenando. Y el que no lo rellene. No pasa nada. Solamente es por la satisfacción personal de saber si habéis comprendido o no la clase y la profundidad de la clase. Y bueno, yo creo que habrá un mínimo para pasar, como se hacen los exámenes, o sea, una pequeña prueba y hacéis el test y os va a decir cuántos puntos habéis sacado del total. Esto lo iremos guardando y con el favor de Dios veremos si podemos emitir, si seguimos haciendo esto y seguimos trabajando en profundidad, pues si podemos emitir un certificado de todos aquellos que hayáis seguido las clases en profundidad. Más cosas. Ah, bueno, hay un programa de donaciones. Este programa de donaciones es el mismo que tenemos en la página web, en la de Raíces Judías, en el YouTube. Podéis entrar ahí, podéis hacer la donación que queráis. También existe la posibilidad de subvencionar la clase, pues bien, pues porque es el año de la muerte de una abuela y yo quiero dedicar esta clase de Torah a la elevación del alma de mi abuela. Pues eso nos escribís, ¿vale? En principio nos escribís, ya pondremos un formulario y lo iremos dedicando. Más cosas. Este es el RAF con el que voy a trabajar. RAF Natan Menashe, ¿vale? Esta es su foto. Y ahí ya os entregaré también. Él tiene una página web, tiene una página web, no, tiene una página de Facebook que se llama Judaísmo en Vivo, un canal de YouTube que se llama Judaísmo en Vivo también, y pues tiene cientos de miles de clases, da clases constantemente y se graba dando las clases. Y bueno, pues podéis seguirlo en el canal de YouTube. Aquí está la información, está en su canal también, ¿de acuerdo? O sea que si queréis directamente podéis ir al canal y hacer donaciones para él. Y bueno, pues aquí hay un poquito más de información también mía, ¿no? De la página web, si queréis seguir la clase, esto es importante. Hay un canal de WhatsApp, ¿de acuerdo? Donde podéis suscribir gratuitamente y eh, pues os iré mandando las clases ahí directamente. Y también lo podéis hacer a través de Telegram. Eso os permite seguir en el vídeo las clases sin teneros que complicar un montón. Y probablemente también aquellos que nos inscribáis o al hacer el test y tal, los emails los guardaremos y os iremos mandando un correo cada vez que tengamos una clase nueva. Ya está. Si deseáis más información sobre nosotros, pues en Raíces Judías, en la página web, hay un montón de sitios, pero bueno, aquí tenéis un poquito el el formulario que también lo tenéis si llegáis en la página web, donde podéis preguntar. Y si no, pues escribirnos directamente al correo de Raíces Judías, la secretaria, ¿vale? Ahí os vamos contestando. Bueno, pues mucho ánimo, espero que os guste mucho y empezamos la semana que viene. Un cordial saludo y nos vemos pronto.